marco del Foro de Concejales Mandato Cumplido, que nos convocamos allá por el año 2013 en ocasión de cumplirse 30 años de la democracia, nos volvimos a convocar y con una serie de testimonios de referentes políticos desde 1983 que fueron concejales de todos los partidos políticos en ese momento, que nos contarán sus experiencias. La idea es que cada uno de los entrevistados nos pueda contar libremente sus balances, su experiencia, su idea de participación política, sus historias personales y sus reflexiones a lo largo de todos estos años. La historia es de una familia rojense, donde los 4 hermanos, yo soy el menor y el único varón, por lo tanto tenía más de una madre. Mis hermanas son mayores y bueno, me dirigían bastante bien. Las maestras me decían, bueno, sos como tus hermanas en la escuela. Pero bueno, digamos, son pequeños detalles. Posiblemente, bueno, el interés fundamental que tengan es mi trayectoria política, que ha sido de más o menos de 20 años. Y mi trayectoria política tendría que decir que arrancó cuando yo le acompañaba a mi papá repartiendo boletas por el campo, cuando yo tenía 10 años, 12 años. Bueno, ya sea por las internas radicales famosas o por las elecciones generales, donde, bueno, mi padre me decía que tenía que llevar gente a votar a la beba y llevaba 10 y aparecían 5 votos radicales. Y bueno, y él me decía que bueno, pero hay que llevarlos igual, no hay problema, hay que aceptarlo, el derecho del votante. Así que bueno, me fui incorporando de a poquito en la política. A veces me preguntaba si el radicalismo, como veía gente mayor, si el radicalismo era el partido donde los jóvenes nos teníamos que enrolar. Pero bueno, al principio yo tenía algunas dudas, pero después ya me fui incorporando en la Juventud Radical, viniendo a este comité. A veces jugábamos al ping-pong en este comité, había billares. Bueno, hicimos un grupo de amigos y esto funcionaba como un club, era el Club Unión. Incluso, bueno, en plena dictadura, esto más que comité, era el Club Unión, donde los viejos dirigentes radicales habían tomado como opción de que este comité pasara a ser un club, porque en la dictadura así no lo clausuraban. Y clausuraron solamente este lugar, que era la secretaría, pero el resto funcionaba como club. Por eso el ping-pong, todas esas cosas funcionaban medio como disfraz. Así que bueno, mi trayectoria política no solamente fue a través del radicalismo, sino también en el cooperativismo. Yo participé en el cooperativismo, que también está un poco asociado al radicalismo. Con el banco local integré la comisión, llegué a ser delegado por el comité con Guillermo Macerán en aquel momento, donde había una linda comisión, donde estaba Bruno Celetti, Macerán, Horacio Cuello, Toto Peretti, bueno, Bachi Martini, y donde había una comisión fuerte que era la de la caja de crédito, que después, por obra y magia de la dictadura militar de Onganía, las cajas cooperativas de crédito tuvieron que transformarse en entidades financieras, en bancos.
donde el Instituto Movilizador, una cooperativa de segunda grado, empezó a captar todas estas cooperativas y se fundó el Banco Local Cooperativo. Así que bueno, ahí con Guillermo fuimos delegados al Consejo Central de la... Bueno, y ahí yo a veces comento que entre tanta tirantez que había por los diferentes sectores, el Instituto Movilizador lo maneja la izquierda, lo manejó siempre la izquierda, a pesar de que, bueno, fue el gobierno militar, empezó a hacer, incluso actualmente el Credit Corp lo maneja el Instituto Movilizador, donde, bueno, es un banco cooperativo muy importante, ahí está Heller, está algunos otros personajes, y donde la verdad que el cooperativismo quedó totalmente dejado de lado de su filosofía fundamental, ¿no? Así que, bueno, ahí, y después, bueno, fui electo concejal en el 73, por autoproscripción del justicialismo de dos sectores, ganó el radicalismo y la minoría era del socialismo de los trabajadores, Así que éramos 9 concejales radicales, 7 concejales eran por el balvinismo y 2 concejales por Renovación y Cambio, que era el movimiento que ya estaba iniciando Alfonsín. Era Arturo Rodríguez y yo éramos los radicales de Renovación y Cambio, que bueno, nucleaba un grupo de jóvenes importantes y con muchas ganas de militar. Y bueno, fuimos hasta el 76, donde vino el golpe militar, y bueno, y ahí dejamos de participar en política, y bueno, las reuniones eran reuniones no autorizadas y no podíamos hacerlas, así que tuvimos mucho tiempo esperando la vuelta de la política y si no, reuniéndonos como podíamos en algún club o en alguna quinta sin que hacer publicidad de esas reuniones, porque la verdad que estaban totalmente restringidas, y por lo general nos reuníamos en la quinta del Escribano Olivencia, en Barrio Progreso, y bueno, donde pasó lo que pasó en la dictadura, donde la verdad que todos tuvimos, qué sé yo, algún familiar o algún amigo. Fue la persecución tremenda que hubo en la Argentina, y bueno, y ahí nos hicimos más radicales que antes, porque la verdad es que el radicalismo empezó a trabajar con los desaparecidos, empezó a hacer con los recursos, con los derechos humanos y demás, y bueno, tuvimos que hacer política de diferente forma, un poco en la clandestinidad en algunos casos, y sobre todo la gente que iba a estudiar la pasaba muy feo, y la verdad que fue algo que no debemos olvidar, y recordarle un poco a los jóvenes lo que tuvo que pasar la Argentina respecto a esa vivencia tan fuerte. Así que bueno, después de eso empezamos a trabajar en la salida democrática, y nosotros en el partido, esto lo conducía el balvinismo, acaudillado o dirigido por la importante figura del doctor René Pérez, que había sido director general de escuelas en la época de Anselmo Marini, gobernación radical, presidencia de Ilia, y bueno, nosotros ya empezamos a seguirlo a Alfonsín con su grupo de jóvenes y con sus nuevas ideas y con su diferenciación política respecto
a lo tradicional del radicalismo. Así que bueno, armamos un grupo y también tuvimos una interna de 3 listas, porque Renovación y Cambio tuvo diferencias internas dentro de su misma agrupación, porque bueno, empezamos a tener en Renovación y Cambio diferencias con Carlos Fariña, que había sido el iniciador del movimiento Renovación y Cambio alfonsinista. Así que bueno, nosotros armamos un grupo y planteamos la interna contra René Pérez y contra Fariña. Así que bueno, en eso nos fue muy bien. Yo fui candidato a ser presidente del comité en el 82, 83, y con muchas dificultades y bueno, y con ayuda de otros dirigentes de Pergamino, bueno, nosotros con la ayuda de Alfonsín afiliamos muchísima gente todos los días después que pasó Alfonsín por acá, y ganamos la interna. Le ganamos al doctor René Pérez con el malvinismo y le ganamos a Carlos Fariña con ese otro grupo de Renovación y Cambio. Así que fue un esfuerzo bastante denodado que tuvimos que hacer, pero que nos sirvió para templarnos políticamente, y armamos un grupo de muchos jóvenes que después, posteriormente, nos animamos a enfrentar un poco la intendencia, como candidatura a intendencia. Yo fui candidato a intendente y bueno, nos fue bien en el 83. La gran ayuda que tuvimos fue, bueno, Alfonsín y toda la gente de la sección. En Pergamino había un grupo muy importante. Estaba Raúl Borrá, estaba Carlos Mosca, estaba que nos ayudaban bastante, y bueno, hacíamos muchos actos, hacíamos asambleas para cualquier cosa y juntábamos 50 personas para tomar decisiones que a veces no eran tan importantes, pero bueno, teníamos una concepción democrática de todo, por lo tanto juntábamos para hacer reuniones a veces hasta por cosas menores, pero bueno, era la filosofía que nos imponía un poco contra la dictadura, digamos. Ante la prohibición, la apertura democrática. Así que bueno, así fue que llegamos con la intendencia y éramos todos jóvenes. Yo tenía 37 años, fui concejal a los 26 y intendente a los 37. Y la mayoría del gabinete era gente joven. Alejandro Pérez era recién recibido, presidente del Consejo Deliberante, Daniel Versailles también, presidente del bloque, bueno, después, bueno, estaba Gustavo Viñal y Andrea Solmi, bueno, Claudio Rossi también fue participante después de Obra Pública, también fue Daniel Bollera, éramos todos jóvenes. Y ellos eran más jóvenes que yo todavía, así que era todo un gran desafío y un gran entusiasmo. Pero no solamente los que estamos en política teníamos un gran entusiasmo, yo siempre lo recalco, sino que toda la ciudadanía tenía una ansiedad para salir de la dictadura después de lo que había pasado. Así que bueno, por eso la elección del 83, del 30 de octubre, fue una fiesta, pero no solamente del radicalismo, sino de todos los partidos políticos, ¿no? Y bueno, nosotros tuvimos la grata sorpresa de triunfar. Sabíamos que iba a ser muy difícil. Bueno, yo tuve que competir, bueno, con varios candidatos, digamos. Había varios candidatos, el más fuerte era el del socialismo, que era Víctor Peralta. Pero también estaba Héctor Quintero, por una fuerza. La izquierda también tenía su candidato, que era un muchacho, ya me voy a acordar, Julio Vargas, era por el Partido Intransigente, bueno, varios bueno, que ya no están, pero nos juntamos en la plaza con Víctor Peralta y bueno,
nos abrazamos y cantamos todos el himno, y no era porque había ganado el radicalismo, era porque habíamos ganado en democracia. Así que de ahí en más, él tenía un dejo de tristeza porque él estaba casi seguro de ganar, porque bueno, el socialismo era fuera, y la vez anterior que había ganado el radicalismo era porque se habían impugnado entre ellos. En esta oportunidad iban todos juntos y bueno, se creía que era casi imposible que el radicalismo ganara. Pero bueno, se dieron estas circunstancias de la política, que a veces bueno, uno tiene que tener buenos candidatos y el otro sector puede tener. En ese momento yo creo que también nos ayudó, le ayudó a Alfonsín, de que, bueno, que el candidato en la provincia era Herminio Iglesias y que el candidato en la nación era Italo Luder, que era un candidato respetable, de muy buena formación política y académica, pero no tenía el carisma que tenía Alfonsín en aquel momento. Así que bueno, se dio esas circunstancias, así que empezamos a gobernar para la municipalidad y bueno, lo primero era hacer cosas con contenido social, por lo tanto lo fundamental, habíamos recorrido todos los barrios y en esos recorridos nos había acompañado René Pérez, nos había acompañado el Negro se metió en política, cosa que no tenía experiencia, siempre había sido radical, pero nos acompañó como el mejor y bueno, habíamos andado por todos los barrios y por todas las localidades caminando. Lo que empezamos a hacer era, bueno, agua potable que faltaba, Barrio Unión no tenía agua potable, los barrios no tenían agua potable, no tenían casi alumbrado, así que bueno, entre las primeras cosas era reurbanizar un poco las villas que había acá, un poco, Barrio Unión era una villa donde en medio de la calle nosotros quisimos trazar calles y en las calles que trazamos quedaba una casa, por ejemplo, entonces había que construir una casa para sacar a esa persona de ahí y trazar esa calle. Barrio Unión en aquella época era así. Y la dirigente que lideraba en aquel momento era Olga Cámpora, que nos ayudó mucho también en la elección. Y después nos vimos por todos los barrios. Y después con el tema de las escuelas, cuando nosotros entramos en el edificio era nuevo de la Escuela Técnica, que se inauguró en marzo, con la presencia de la doctora Remón, que fue directora general de la escuela, Lino Rojas, en marzo. Y también el Jardín de Infantes número 1, que tenía un edificio nuevo, en la cual se ampliaba la capacidad del Jardín de Infantes, y bueno, cuya directora decía que también con eso se satisfacía un poco la demanda que había para los chicos de Jardín de Infantes. Al poco tiempo empezó a necesitarse muchos más jardines, porque empezó a haber jardines a partir de los 3 años, entonces, y bueno, y aprovechamos un edificio que había sido muy cuestionado, que era en el barrio Belgrano. Así que también se reacomodó un poco ligeramente, el edificio estaba hecho, pero después fue cuestionado por la dictadura. En aquel momento había quedado vacío y sin nada, porque decían que ahí había habido reuniones clandestinas, ahí, entonces estaba como era el edificio de la Casa de Brujas, estaba ahí. Entonces nosotros lo rescatamos y ahí se puso el primer jardín, con nueva planta orgánica funcional, ¿no? Por parte nuestra. Así que después, bueno, la tarea en la educación con las consejeras escolares,
bueno, que fue Bebi Colombi, que estuvo un tiempo, después Norma Michetti, después fue quedando diferentes. Y la gran tarea educativa, bueno, Raquel también fue consejera y concejal, pero bueno, se hicieron muchos servicios escolares con el consejo escolar, porque bueno, en aquel momento empezamos a hacer relevamiento de banquinas, empezamos a trabajar las banquinas. En Rojas hay más de 200 hectáreas de banquinas, y todo eso iba para educación. Y también recuperamos el campo que originalmente era para la cárcel. Eso un buen día nosotros lo ocupamos, y estaba escritura, lo inscribimos para la municipalidad porque había sido comprado para la municipalidad, y empezamos a hacerlo trabajar para la municipalidad, arrendándolo en alquiler. Y todos esos recursos de los alquileres eran 150 hectáreas. Como no se cumplía con la finalidad, eso en aquel momento iba a parar a institutos penales. Y institutos penales no hacían ni el edificio y los recursos se iban todos en la Roja. Y el campo estaba inscrito para en la municipalidad. Nosotros nos encargamos de inscribir. Eso tuvo alguna consecuencia, porque bueno, los antiguos dueños, con el tiempo, al no haberse cumplido la finalidad del edificio, de la cárcel, lo reclamaron por un juicio de retrocesión, donde, bueno, lo reclamaron, yo creo que el municipio no lo supo defender suficientemente, y cuyos fondos nunca se supieron a dónde fueron después cuando se pagaron, ¿no? Cuando se pagó a la municipalidad el valor del campo. Así que, bueno, todos esos fondos del alquiler de los campos y de las banquinas iba a los consejos escolares, al consejo escolar, o en subsidio a las cooperadoras de las escuelas, y que se había armado una comisión creada por el consejo escolar, creada por ordenanza y con participación de los consejeros escolares y de los concejales y del ejecutivo. Entonces se recibían en esa comisión todas las solicitudes de las escuelas, de las cooperadoras, y se distribuían los fondos de esos, porque eran fondos importantes, ¿no? Así que bueno, de ahí yo creo que se crearon muchos servicios escolares, más de 10 en estos 8 años que me tocó a mí, con el gran impulso que tuvieron los consejos escolares con personas muy importantes. En ese sentido me acuerdo que eran incansables. Me acuerdo mucho de la figura de Cocaballo, de Marta Chiprete, bueno, también estuvo mi hermana Marta, Geo de Figueroa, Raquel, una serie de consejeros escolares muy importantes, y, bueno, y de los diferentes partidos también, que se llevaban muy bien. Me acuerdo del justicialismo también había consejeros escolares interesantes, que siempre se llevan muy bien para la gestión de los servicios escolares, ¿no? Así que la relación en aquel momento política era bastante buena, porque de los episodios que yo tuve más o menos que marcaron, algún recuerdo como para resaltar, bueno, que han sido tantos, yo creo que, bueno, el tema el hecho de Semana Santa, por ejemplo, cuando, me acuerdo que el ministro de Defensa, Raúl Borrás, decía, nosotros nos quejábamos mucho un poco de algunas cosas que no salían, el tema del juicio de las juntas, que yo dice, no se olviden que los militares todavía tienen los fierros y que no quieren ser enjuiciados. Estamos peleando, a veces yo porque nos atendían en el Ministerio de Defensa, que está frente al comando del jefe del ejército. Entonces, no se olviden que, bueno, que a veces tenemos reuniones, yo aquí o ellos allá, y a veces estamos hasta las 4 o 5 de la mañana, y yo estoy tratando de convencerlo a la necesidad de que la justicia se haga cargo de
de los desastres que hubo en la dictadura. Y a veces, bueno, yo no logro convencerlo, y bueno, y ellos dicen que, bueno, que no van a aceptar los juicios que se le van a dar en la justicia. Bueno, esto sucedió como que en Semana Santa hubo un levantamiento contra el sistema democrático, y bueno, donde todos estuvimos con mucha preocupación por lo que podía pasar. La verdad que el militarismo no quería ser enjuiciado, y bueno, y se habían pertrechado en los cuarteles, y bueno, y acá pasamos toda la noche en la municipalidad, y ahí estábamos todos. Yo recuerdo, estábamos con el Gordo Baguiar, con Crescenciano Muñoz, bueno, con todos los concejales de aquella época, bueno, y todos los dirigentes, bueno, todos los dirigentes de los diferentes partidos políticos, porque no sabíamos. Yo llamaba a la municipalidad de Junín a ver qué pasaba con el cuartel más cercano que teníamos nosotros. Bueno, y ellos estaban tratando de dialogar con el jefe del cuartel, a ver si había levantamiento o no había levantamiento. Bueno, todas esas cosas, bueno, las pasamos con mucha preocupación. Bueno, y ahí nos dimos cuenta que la democracia era defendida por todos los partidos políticos, y recuerdo, y todo el mundo recordará, sobre todo los que tenemos más edad, la famosa foto de Alfonsín con Cafiero al lado, con los diferentes con los diferentes dirigentes políticos. Cafiero era presidente del Partido Socialista en ese momento, que se comportó muy bien en ese sentido, estando al lado de Alfonsín, porque había algunos sectores, bueno, que bueno, decían que no había que enjuiciar a los militares como se lo había planteado con Alfonsín. Por suerte, bueno, eso costó, pero al final la gente se convenció de la necesidad de que eso sea llevado adelante. Se había constituido la CONADEP en aquel momento. Un sector del justicialismo no quiso participar, no participaron al principio, y después, bueno, se sumaron a través del tiempo con el tema de los derechos humanos. Y otra de las cosas, bueno, que tuvimos como anécdota, y que fue bastante fuerte, cuando nosotros nos opusimos a que el campo de Unter sea transferido sin pasar por la municipalidad a la iglesia. Y bueno, se armó una discusión bastante fuerte con los curas de Rojas. En la época estaba el cura Aníbal Polacci, y bueno, estaba Ángel también. Bueno, y yo soy católico, practicante, y voy a misa, e iba a misa en aquel momento, siendo intendente, y a pesar que teníamos un conflicto, porque bueno, era una cuestión política más que religiosa. Bueno, incluso, bueno, yo en algún momento tuvimos una discusión bastante fuerte, donde me acompañó Pedro Goyera, que era concejal, y sabía que era católico, para hablar con el padre Aníbal. Yo le hablé de la municipalidad, y me dice, dejá, yo voy para allá, y fuimos a preparar el mate, vamos con Pedro Goyera a hablar sobre el tema del campo. Bueno, vení, dice, pero no me vas a convencer, me dijo Aníbal. Así que fuimos a tomar mate, estaba muy nervioso Aníbal, porque bueno, decían, si eso estaba todo cedido ya para la iglesia. Y bueno, digo, pero a nosotros nos costaba mucho conseguir un subsidio o un aporte no reintegrable para la municipalidad, y digo, y a vos te dan 22 hectáreas sin que pase por la
por el Consejo Deliberante. Digo, yo sé que vos no lo votaste al radicalismo, pero por lo menos deja que pase por el Consejo Deliberante y nosotros te lo cedemos. No, dice, porque eso ya estaba dado. Eso ya estaba dado y vos lo volviste para atrás. Bueno, mirá, yo lo que quiero que se cumpla la finalidad es que Rojas me parece que la finalidad está bien, pero que pase y que quede asentado en el Consejo Deliberante con la finalidad y el plazo de cumplimiento de lo que van a hacer. Porque digo, por eso lo van a ceder y va a pasar eternamente y no lo van a cumplir. Así que bueno, al final, eso, me acuerdo que iban al Consejo Deliberante con la Virgen de Luján, con la imagen de la Virgen de Luján, el Consejo Deliberante, y Chispa había sacado un titular, la Guerra Santa, entre la municipalidad y la iglesia. Así que bueno, eso fue algo que quedó para la anécdota. Obviamente después, por supuesto, yo mandé un proyecto diciendo, bueno, para demostrarle a los curas que yo no estaba en contra, simplemente quería que se pasara por el Consejo Deliberante, porque eso había sido una iniciativa de la dictadura de pasárselo a la iglesia. Y yo quería que eso se lo dé la democracia, y que ellos estaban de acuerdo. Por lo tanto, yo mandé un proyecto al Consejo Deliberante para ser aprobado y que en el caso de que la institución ADAPENIA, que proveía los fondos, que la municipalidad se lo cediera, que pasara por la municipalidad y la municipalidad se lo cedía. Bueno, el cura no estaba de acuerdo, quería que se lo pasaran directamente desde la gobernación. Así que bueno, en todos esos prolegómenes la municipalidad dejó de intervenir y se lo pasó. La iglesia triunfó como suele ocurrir en muchas oportunidades. Y está cumpliéndose una tarea, bueno, que es una buena tarea por parte de la iglesia. Bueno, después fui electo senador. Y bueno, yo cuando me fui, la verdad que me fui con la satisfacción de haber cumplido un poco con todo lo que hemos hecho en la plataforma. Nosotros habíamos hecho al principio una plataforma que le hicimos escrita en un cuadernillo donde decía que queríamos ser gobierno con 94 medidas para que Rojas cambie, y ahí estaban todas enunciadas. Así que bueno, cumplimos con ellas y con unas cuantas más. Así que no fui. Y esto no fue una cuestión de que me lo puedo atribuir exclusivamente a mí, que yo estaba un poco al frente de la municipalidad, sino que habíamos armado un equipo muy bueno, como también habíamos compaginado con la oposición y con el Consejo Escolar iniciativas que realmente fueron muy consensuadas siempre. Yo siempre digo, bueno, que en aquel momento había una predisposición a la participación ciudadana, que ojalá se dé hoy, porque después fue decayendo ese interés. En aquel momento hicimos más de 30 comisiones de fomento, sí, y hacíamos muchas cosas con el vecino. Nosotros poníamos el agua y el vecino cavaba la zanja y hacíamos cordón cuneta y el vecino ponía la plantita o le dábamos los materiales para que pusiera la vereda, porque ya con el cordón cuneta tenía los niveles de la vereda. Bueno, y después con el tema del alumbrado, con el tema de la comisión de seguridad, por ejemplo. Los comisarios, hacíamos la comisión de seguridad, la creamos nosotros, antes que saliera desde la provincia, la creamos nosotros, porque empezamos a tener conflictos con los comisarios en aquel momento, y bueno, por suerte, cuando había conflicto con la policía, yo iba a La Plata y el comisario, cuando yo volvía, no estaba más, digamos, si no estábamos conformes con el comisario. Después las cosas fueron cambiando. En la época de Cafiero ya empezó la policía a tener más impunidad, más poder. Yo creo que ahí empezó a gestar una policía casi incontrolable.
pero en aquel momento el ciudadano controlaba bastante todo lo que era la seguridad. Yo creo que con el tiempo a lo mejor quizás se tenga que volver un poco a eso también. Que el ciudadano colabore con la policía y que la policía colabore con los ciudadanos. Así que bueno, no hay democracia sin partidos políticos. Y yo creo que los partidos políticos se tienen que renovar. Los partidos tradicionales, me parece que quizás tengamos que darle más paso a la juventud, tenemos que hacerle más formación política a los jóvenes, tenemos que darle más protagonismo. Ellos tienen que ser más protagonistas de la realidad y bueno, y aceptar un poco porque los mayores nosotros tenemos un concepto, pero las cosas van cambiando. Hoy en día con las redes sociales, con la informática, la política es totalmente diferente, es más inmediata, para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay que tratar de difundir las cosas buenas y adaptarse un poco a la realidad actual. Y bueno, estamos en presencia de un movimiento que realmente no es tradicional. Cambiemos está formado por gente del PRO, donde viene con otras ideas, se manejan mucho con los sectores que han tenido experiencia empresaria y que es valioso, pero bueno, por la ejecutividad que tiene el empresario, que está acostumbrado a eso, pero bueno, la política es algo diferente. Yo creo que el ser empresario es valioso y de experiencia empresaria, pero bueno, la política es otra cosa. Yo creo que tiene que ser mitad empresario ejecutivo y mitad político, que es lo ideal. Así que bueno, creo que y a su vez, bueno, hay un avance un poco de lo que nosotros conocimos en los orígenes respecto a los derechos y los derechos humanos, la distribución de la riqueza, la contradicción fundamental que nosotros tanto se pregonaba en la época de los 80, 70, la distribución de la riqueza, ¿no? Yo creo que es para evaluar permanentemente. No es que la política va cambiando mucho, sino que bueno, van cambiando los personajes y las ideas, las metodologías, pero yo creo que a veces como dicen los filósofos, para modernizar, para hablar de modernismo tenemos que volver a lo clásico, a veces en algunas cosas que son fundamentales, que son estructurales y que cambian a veces las herramientas, pero las ideas y la idea fuerza siempre es lo mismo, siempre es la misma. Así que yo creo que por eso tenemos que tratar de convencer a los jóvenes con la participación política y los que tenemos experiencia tenemos que aceptar un poco también los nuevos paradigmas de la tecnología, porque la política no es solamente técnica, sino que también es humanismo, que no es técnica ni mecánica, ni es técnica tan automática. Yo creo que el humanismo es filosofía, es un montón de cosas que realmente tenemos que tener en cuenta, un poco los grandes pensadores de la historia que han marcado un poco la trayectoria del mundo y el progreso de la sociedad. No es una cuestión de que tiene que progresar ediliciamente, ni con caminos, ni con edificios, ni con imágenes, ni tampoco con internet. Simplemente, tiene que progresar la gente en cuanto a educación, en cuanto a espiritualidad, en cuanto a solidaridad, todo eso. No se aleja un poco de lo técnico exclusivamente, sino que va todo asociado. No hay que dejarlo solamente librado un poco
al modernismo que a veces se aleja un poco de la política verdadera, ¿no? Y de los que me han marcado, bueno, yo creo que bueno, un poco ha sido mi padre, que me guió un poco por el camino de la rectitud, a mí, a mi familia. Por ejemplo, a mí me tocaba el servicio militar. Y mi padre fue más de 30 años presidente del polígono de Tiro, donde habían pasado muchos jóvenes de Rojas haciendo el servicio militar en el polígono, donde la pasaron piola, yendo a comer y solamente a veces dormían de guardia en el polígono tranquilamente. Entonces, bueno, me tocó a mí y mi mamá le decía, bueno, Marcelo podría hacerlo en el polígono. Entonces, mi padre me dice, no, por él no puedo hacer nada, porque yo soy el presidente del polígono, no puedo hacer. Así que tuve que hacerlo en Bahía Blanca, 13 meses a la semana falleció mi mamá de haberme incorporado. Pero bueno, a pesar de todo eso, yo no reniego del servicio militar. No tengo orgullo, pero tampoco tengo resentimiento contra haber hecho. Lo hice de soldado común, raso, y lo hice 13 meses, me quedé hasta la última baja por decisión de los militares. No soy militarista tampoco, pero bueno, digamos, a veces el servicio militar a veces nos da orden y disciplina, que a veces los que tenemos alguna vida un poco desordenada significa una bisagra en la vida el servicio militar, como para que uno se encamine. Así que bueno, mi padre fue el que me dio eso. Después tuve pupilos 5 años también en colegios religiosos. Bueno, por lo tanto, cuando me tocó el servicio militar, no me costó tanto como le tocó a otros en el servicio militar que estaban muy tristes y amargados por hacer servicio al principio. Así que bueno, y después bueno, gente que yo miré siempre, don Salvador Escardino, que fue gerente y pionero de una cooperativa, donde también mi padre fue fundador de esa cooperativa. Y mantenía una disciplina y un orden y un progreso y una austeridad republicana dentro de la cooperativa, que era una empresa de las más grandes en Rojas, era la más grande en Rojas, y que lamentablemente me dio mucha tristeza de que se cayera, que los dirigentes de aquel momento no la supieron defender, porque la verdad que fue exclusivamente eso, no la supieron defender porque no tenía tanta crisis como para que se cayera como se cayó. Así que bueno, y otras personas desde el punto de vista político, bueno, René Pérez fue nuestro padre, a pesar de que después nosotros lo enfrentamos en las internas, pero al otro día estaba trabajando con nosotros, después de la interna, de haber perdido la interna, y bueno, y fui diputado nacional, y bueno, con el Negro del Mar también trabajamos juntos. Cuando yo iba a La Plata, yo me instalaba en el despacho del Negro y gestionábamos las audiencias juntos, e íbamos juntos a veces a las audiencias con los ministros. Eso nos ayudó un poco a que Rojas tuviese muchas gestiones con progreso. También alguien que lo recuerdo con cariño, cuando fui concejal, o sea que estoy para el foro de concejales, un recuerdo también para Jorge Alessandro, porque cuando nosotros fuimos concejales del 73, después de un periodo dictatorial, nos reunimos en el Consejo Deliberante y bueno, teníamos que ver cómo funcionábamos. Entonces, Jorge Alessandro en la primera sesión
aparece y dice: yo sé que ustedes no tienen ningún reglamento, así que yo le traigo el reglamento de cuando yo fui concejal, y nos acercó el reglamento que él había usado cuando él fue concejal. Y también lo recuerdo a la familia Alessandro, tanto a Jorge, a Edgardo, a Darío que fue diputado nacional también. Yo tengo un gran respeto con la familia Alessandro, porque realmente fueron personas que estuvieron en la política y fueron muy honestos, apasionados justicialistas, pero muy honestos, muy humildes en su procedimiento, en su forma de ser. Así que también le guardo un cariño, porque siempre mi padre también le tenía respeto y cariño hacia ellos. Son cosas que se van transmitiendo y uno los vive en carne propia, y la verdad que uno dice, lo que decía mi papá tenía razón. Y yo creo que para adelante tenemos que seguir haciendo política, por el progreso de Rojas, por nuestros hijos y por nuestros nietos, aunque no estén en Rojas. Yo creo que tenemos que dejar un Rojas mejor, porque realmente la política sirve para eso, no es para enriquecerse, ni para personalmente, ni para hacer veleidades, sino para que haya más progreso, más escuelas, mejor sociedad, y tratar de multiplicar las cosas que realmente no se van a enseñar a nuestros próceres. Lo que hizo San Martín, lo que hizo Belgrano, lo que hizo Sarmiento, es para destacar. Y hay que revivir la historia y tratando de hacer lo que nosotros podamos en nuestra pequeña aldea que es Rojas.